Dos conceptos. Costos directos, ¿cierto? Entonces tenemos acá tres definiciones. Son los que guardan una relación estrecha con el producto o servicio. De hecho, se establecen desde las primeras fases de producción y suelen reflejarse en los presupuestos o estimaciones de costos. ¿Listo? ¿Está claro? Son aquellos que guardan una estrecha relación con el producto o servicio que se está produciendo o que se está haciendo. Otra, también son los que se relacionan con la mano de obra directa y son considerados como costos directos. Por ejemplo, el pago que reciben las personas que trabajan en el proyecto. Y tercero, son todos los gastos que están directamente relacionados con la obra de construcción, aplicado ya a nuestro campo. Los costos directos incluirían entonces costos de construcción del edificio, adquisición de la tierra, servicios sanitarios, alcantarillado pluvial, líneas de agua, gas, todo lo que es la obra como tal. ¿Cuál sería el control de erosión? Control de erosión, todo lo que hace pues que no se desbarranquen las montañas. Botellas, profe. ¿Señor? Que de las botellas como la gente. Exacto. O sea, ¿qué es lo que nos está tratando de decir ahí? En los costos directos vamos a meter todo lo que está relacionado con la actividad que vamos a ejecutar. ¿Listo? No lo que se derive de hacer este trabajo, que es generalmente lo que no pensamos. Costos directos, entonces, son los materiales, la herramienta del equipo, la mano de obra y el transporte en 4 sencillas palabras. Volvemos entonces con esta definición que ya habíamos hablado anteriormente y hablamos entonces de análisis de precio unitario o APU, que ya lo habíamos definido como un modelo matemático que adelanta el resultado expresado en moneda de una situación relacionada con una actividad sometida a estudio, ¿cierto? En este caso, no decimos una situación, sino una actividad, ¿cierto? Lo que estamos haciendo es expresar una actividad de obra en moneda, ¿cierto? Eso es lo que vamos a hacer. Expresamos esa actividad de obra en moneda con el fin de poder calcular un costo total. El análisis de precio unitario es el costo de una actividad por unidad de medida, y ojo bien con eso, escogida. ¿Listo? Usualmente se compone de la valoración de materiales, mano de obra, equipos y herramientas. ¿Listo? Ojo con eso, la unidad de medidas escogida. Yo escojo cómo lo quiero calcular. Y generalmente lo que hago es escoger una medida que sea comercial o una medida que sea fácil o digamos que fácilmente analizable. ¿Listo? El análisis de precio unitario es la forma mediante la cual se puede concebir una actividad de construcción por unidad de medida con el fin de cuantificar el total de las obras y poder estimar el costo total del proyecto. ¿Listo? ¿Está claro? Yo creo que hasta este punto ya la palabra APU es más que clara, ¿cierto? Es un análisis unitario. Y como habíamos dicho, pues hemos creado un modelo que básicamente consiste en hacer una tabla en la cual de manera unitaria se conciben todos los factores o variables que pueden llegar a incidir en el cálculo de una actividad. ¿Cierto? Dijimos que en este caso que tenemos un análisis de precio unitario de concreto ciclopio, lo que tratamos es de mirar las 4 cosas de las cuales va a depender esa actividad. Si se dan cuenta, en ese ejemplo que tenemos ahí dice concreto ciclopio por metro cúbico, ¿cierto? Generalmente lo que debe contener una APU es básicamente lo siguiente: una primera zona en la cual ustedes tengan la identificación con el presupuesto principal, ¿cierto? O sea, el número del ítem que estamos calculando. Una segunda zona que indique el nombre del análisis de precio unitario que usted está haciendo con la mayor cantidad de variables posible, porque usted ya se supone que lo contempló en el presupuesto, ¿cierto? O sea que si su presupuesto dice viga de amarre de sección 30 por 50 en concreto de 3500 PSI, incluye formaleta, hierro, todo eso, esa información que usted tiene acá es la que le va a permitir hacer este trabajo. Y finalmente la unidad de medida, que es la que le va a indicar a usted en qué unidades o qué tanta cantidad de materiales debe usted contemplar para meterlo acá en esta casilla, qué tanta cantidad de herramienta va a ser necesario involucrar y qué tanta cantidad de mano de obra va a ser necesario gastar para poder desarrollar esa actividad por la unidad de medida. ¿Hasta ahí estamos? O sea, el APU es tal vez la parte más importante del presupuesto. Si el APU está mal, pues todo se empieza a ir. Y lo que hacemos es estimar una serie de cantidades, ¿cierto? Yo empiezo a colocar acá los precios en los cuales comercialmente consigo las cosas
y empiezo a calcular los totales, ¿cierto? Si se supone que para hacer un concreto ciclópeo yo voy a necesitar 50 puntillas, pues debo colocar acá el valor de una puntilla para saber cuánto me van a valer las 50 puntillas al final del ejercicio de la construcción del concreto. Una vez he estimado todos estos precios, lo que hago es sumarlos y eso me va a dar un total. Y si yo ya tengo el costo de hacer 1 metro cúbico de concreto ciclópeo, pues en teoría puedo saber cuánto me vale hacer 400 metros cúbicos de concreto ciclópeo. Es bastante sencillo y en eso es que consisten básicamente los presupuestos. Entre más detallado quede ese análisis de precio unitario y entre más acertado esté, pues menos incertidumbre va a tener usted acá en el proyecto. Acá por primera vez estamos hablando de lo importante de los presupuestos, que es la platita. ¿Sí o no? Por primera vez vamos a incorporar el factor monetario. Entre más acertados estén, menos incertidumbre vamos a tener a la hora de calcular nuestro presupuesto. Entonces, es necesario realizar, a diferencia del pasado en el cual cuantificamos las obras totalmente, acá es necesario visionar la obra de manera unitaria, ¿cierto? Es necesario empezar a ver que ya no voy a estar pensando en una obra gigante, ni mucho menos en el proyecto que estoy ejecutando, sino que voy a estar hablando de una actividad de obra de forma unitaria que puede desarrollarse en este salón, puede desarrollarse en La Pola, en El Salado y si Dios quiere en Bogotá o en alguna otra ciudad. ¿Listo? Por eso, en este momento no es necesario pensar en los proyectos que ustedes estén ejecutando, simplemente vamos a pensar en la actividad de obra común. Dice entonces que para construir un análisis unitario de precios, antes se necesita cuantificar o medir cantidades de obra de manera unitaria. Para ello se requiere construir un modelo APU. Siempre hablamos de construir un modelo APU porque si no tenemos la información organizada, si no la tenemos clara, no va a ser posible hacerla. Si ustedes se ponen a calcular cosa por cosa, así como les gusta a ustedes como en texto, eso no va a quedar bien. La mejor forma de hacerlo es a través de un modelo, o sea, de una tabla. ¿Listo? Para cada uno de los ítems presupuestales del proyecto, ¿cierto? Es necesario construir un modelo APU para cada uno de los ítems presupuestales. Si usted tiene 5, pues son 5 ítems. Si usted tiene 20, serán 20. Y así sucesivamente. En el anterior proceso se deben considerar entonces los 4 tipos de costos directos que son influyentes en este ámbito de la construcción, que serán los materiales, la mano de obra, la herramienta, el equipo, y ya dijimos que de ser necesario, el transporte. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos? Nosotros no tenemos en cuenta el transporte, ¿no? Para mencionar algo. En nuestro caso dijimos que no. Entonces, vamos a empezar con esto. La única forma en realidad de aprenderse esta vaina o de cogerle el tiro es haciendo. ¿Listo? Dice que entonces vamos a calcular materiales por unidad. Dice, para calcular los materiales necesarios para desarrollar una determinada actividad por unidad, es necesario revisar los siguientes aspectos. Primero, los materiales que componen la actividad a desarrollar. Esto es supremamente claro. Si usted no sabe cómo realizar la obra, pues lo primero que tiene que hacer es preguntar. Si usted llega y dice, bueno, me es posible que me contraten para hacer un contrato de impermeabilización en una cubierta, lo primero que tiene que preguntar es cómo se hace esa vaina, ¿cierto? ¿Qué debo hacer primero? ¿Qué debo hacer después? ¿Qué debo tener disponible para hacer todo ese tipo de cosas? ¿Señor? ¿Y qué tipo de cubierta? ¿Cómo es la actividad? ¿Cómo se debe hacer? Todo ese tipo de cosas. La unidad de medida a calcular, ¿cierto? Pues usted necesita saber cómo va a calcular ese ítem. Y finalmente, la forma de medida de los materiales de acuerdo con su venta comercial, ¿cierto? Probablemente a uno le dicen a uno, necesitamos impermeabilizar 300 metros cuadrados de cubierta y usted no va a decir, venga, regáleme 300 metros cuadrados de cica, no sé qué vaina, ¿sí o no? Eso lo venden por kilogramo, por galones, entonces es necesario que lo tengamos en cuenta. ¿Hablo muy rápido?
Listo, entonces, vamos, ahí tenemos un ejemplo en el cual se solicita cuantificar la de siempre, el ejemplo mío de siempre. Una viga de cimentación de concreto de 3000, de 30 por 40. ¿Qué dice? ¿Qué pasa? Listo, incluyendo una formaleta en tabla y que tiene una unidad de medida del metro lineal. Listo, ¿quién pasa rápidamente y lo hace? Creo que incluso ya lo habíamos hecho en el pasado. Bueno, pasemos a este extra coma. Estimar los costos, que quita esa vaina. No deja ni leer. Ya sé. Estimar los costos para la construcción de una placa de contrapiso de 84 metros cuadrados al aire libre. Tener en cuenta únicamente lo necesario para la construcción de la placa y su acabado en enchape. ¿Listo? Esto es un proyecto tal cual nos lo entrega a nosotros un cliente, ¿cierto? Pero como usted no se va a poner siempre a estimar para ese proyecto, vamos a ver cómo hacer el análisis de precio unitario. Nos dicen las especificaciones es que el concreto con el que se debe hacer esa placa es de 3000 PSI, se debe reforzar con malla electrosoldada de 5 milímetros en cada 15 en ambas direcciones, emplear testeros de madera en la construcción y finalmente enchapar con enchape tipo madera 0.20 por 80. ¿Listo? Ahí está la placa. Pues como graban y me llevan a YouTube, ni crédito me pagan. Voy a empezar a cobrarle a YouTube. Una persona de no, pero cuando está en otro país ya ¿Será? Por allá en Chile. ese tipo de ejercicio parecido en el libro, ¿qué número tiene? Un ejercicio parecido en el libro. Ah, no lo traje, tiene el libro ahí. En el libro lo que hay es una cantidad de ejercicios. Vamos a estar haciendo todos estos días ahí, no pasa de eso. Listo, entonces inmediatamente en este punto lo que hacen es hablarme de estimar costos, lo que me dicen es calcúlese un presupuesto, ¿sí? Y para eso entonces debo hacer la vaina desde el principio, todo lo que llevamos haciendo y lo que ustedes están haciendo en sus proyectos, ¿cierto? Entonces, me dicen al aire libre tengo un área en la cual se me pide construir una placa de contrapiso de 84 metros cuadrados. ¿Listo? ¿Qué es lo que ustedes harían primero? 84 metros cuadrados, 7 por 2. Calcular de una vez cantidades no nos sirve, ¿cierto? Debo planear de una vez el presupuesto, debo hacer el presupuesto. Sí, porque si me voto a calcular cantidades, después a lo mejor ni siquiera nos tocaba calcular eso. ¿Listo? ¿Cuál será el primer ítem presupuestal que ustedes harían? Concreto. ¿Listo? Concreto de 3000 PSI para placa, ¿cierto? Vamos pues con eso. Placa. Concreto 3000 PSI. ¿Y qué unidad de medida? Metro cuadrado. Listo, las placas normalmente siempre se calculan por metro cuadrado. Listo, eso es como comercialmente más lo hacemos. Placa en concreto de 3000 PSI, metro cuadrado. Necesito saber algo para poderla calcular por metro cuadrado. El espesor de la placa, ¿cierto? Y eso no lo han dado acá. Ustedes que no hayan cambiado acá está la placa, ¿cierto? Que tiene un espesor de 12 centímetros.
12 centímetros. ¿Listo? De una, ¿por qué no hicimos nada más acá? Porque en teoría no nos lo están pidiendo en nuestro ejercicio. Sin embargo, ¿qué se hace antes de una placa? Lo que ustedes hicieron en su proyecto, ¿cierto? Hay que localizar y replantear, hay que descapotar, hay que rellevar una cantidad de cosas. Eso para el futuro. Nos dicen que fuera de eso debemos reforzar esa placa con malla electrosoldada. Entonces podemos poner malla, actividad de malla electrosoldada. $5 milímetros cada 15, ¿cierto? ¿Y cómo calculamos las mallas? Por metro cuadrado. Puede ser por metro cuadrado, ¿cierto? Pero, profe, no hay una unidad estándar, ¿no? Puede ser, no hay estándar, pero puede ser también por kilogramo. Tercero, ¿qué otra nos dicen? Testeros de madera. ¿Dónde se colocan generalmente los testeros? En un testero. En la fundida, ¿cierto? No puede colocarlo en la fundida. Son los cositos. ¿Qué son testeros? Ah, las formaletas. En este caso es una tabla. Y tercero, ¿qué más nos piden? El enchape, ¿cierto? Enchape, en baldosa, tipo madera. ¿Y por qué? 0.20 por 0.80. ¿Y el enchape cómo va? Metro cuadrado. ¿Cierto? ¿Qué más tenemos en nuestra columna de presupuesto? Pues yo aquí ya puse el número del ítem, ¿cierto? La descripción del ítem y la unidad del ítem. ¿Qué nos hace falta? Listo, la cantidad, ¿cierto? La cantidad de obra. Que va a ser, parece que muy fácil, ¿cierto? 84 para todo. ¿Sí o no? Esto, entonces, es lo que habíamos hecho hasta nuestro primer corte. Calculamos las cantidades de obra y esto está ligado a nuestro proyecto. Ahora voy a hacer los análisis unitarios, que no solo me van a servir para este proyecto, sino para todo el resto. ¿Cierto? Entonces acá pongo precio unitario, ¿sí? O análisis de precio. Para eso, ¿qué era lo que nos decían ahorita? ¿Qué debo hacer? Pues el análisis de los cuadros. El análisis de cada uno, ¿sí o no? El análisis de cada uno. Entonces, Excel, ok. Tablero no hay. Vamos en Excel de una vez, ¿sí o no? Para hacerlo rápidamente. ¿Listo? APUs del proyecto que estamos desarrollando. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos? Dijimos que primero que todo íbamos a considerar un primer factor, que eran los materiales, ¿cierto? Y de los materiales, de acuerdo al modelo que vimos, había que considerar pues la mayor cantidad de cosas posibles, ¿cierto? En este caso podemos darle una descripción comercial a nuestros materiales, una unidad y la cantidad y el precio unitario de cada uno de ellos. ¿Listo? Entonces, primero, descripción del material. Segundo, la unidad comercial. Tercero, la cantidad a utilizar. Y cuarto, el precio unitario de ese material. Para un precio total, ¿cierto? Empecemos entonces con el primero. Acá ya tenemos nuestro modelito. ¿Cuál va a ser nuestro primer APU? Listo, el ítem 1, ¿cierto? Que se llama placa en
concreto de 3000, tiene un espesor de 12 centímetros. Y que puedo calcular, y que voy a calcular por metro cuadrado, ¿cierto? ¿Hasta ahí estamos? ¿Listo? ¿Sí o qué? Ahí estamos, ¿sí o no? Acá está el nombre de nuestro APU con las 3 descripciones que nos pidieron. Y vamos a empezar a meterle materiales a esta vaina. ¿Qué necesito entonces yo para construir una placa de cemento? Cemento, sí. Arena. Agua y grava, ¿sí o no? Para preparar concreto. Sí, eso es básico. O sea, necesito concreto. ¿Qué más necesito? Formaleta, que nos dijeron que eran testeros de madera. ¿Qué otro? Alambre. Con puntillas para los testeros. Puntillas, ¿sí o no? Para los testeros. Entonces empecemos ahora a escribir estos vainas. Arena blanca o negra. No, la negra es ¿Blanca está bien? Nada de eso. Trituración. Ahí. Trituración. ¿Por qué? ¿Por qué arena de trituración? Porque es la que obtiene uno, porque es una arena especial para concretos, ¿listo? Entonces grábenselo en sus mentes. Arena blanca, no es que sea muy buena. ¿También? Para ahorrarnos trabajo. Ustedes dirán. No, porque pues se verá Así, así, así. Porque en el parcial también se podría hacer con tintes, ¿no? Pero en el parcial no. Entonces vamos a hacer una forma alterna, que es la que yo les recomiendo a ustedes en sus trabajos que hagan. Muchachos, una forma alterna que es la que recomiendo yo hacer siempre, ¿cierto? Si vamos a hablar de concreto, pues qué pereza estar todas las veces pidiendo arena, de trituración, cemento, agua, ¿cierto? Eso es una jartera. Entonces para eso podemos crear lo que les había dicho la clase pasada de APUs secundarios, sub-APUs que llamamos otras veces. ¿Sí o no? Eso es lo que me dijo. Entonces vamos a crear otro APU y ese APU es un APU aquí paralelo que se va a llamar ¿qué? Concreto de 3000 PSI. Si yo puedo estimar el costo del concreto de 3000 PSI, ¿cierto? Incluso lo puedo poner acá preparado en obra. Pues entonces simplemente la próxima vez que yo necesite concreto, soy yo. La próxima vez que yo necesite concreto únicamente llamo de acá. Listo, a ese APU le puedo poner, por eso es que es súper importante el tema aquí de los números, ¿cierto? A este le voy a poner, no sé, 51 pues. El APU 51 ya voy a saber en donde sea que es el concreto de 3000 preparado en obra y cómo preparo el concreto de 3000. En metros cúbicos, ¿cierto? Todo lo que sea concretos y morteros viene por metro cúbico. Entonces, ahora sí, ¿qué necesitamos? Arena de trituración. ¿Y por qué sabe Santiago que es arena de trituración? Por lo que vamos a ver. Porque ya tiene experiencia y ustedes se van a dar cuenta. ¿Y cómo conocí yo que la arena de trituración es la propia para los concretos? Una vez que preparé concreto con arena blanca y no me dio la resistencia. Perdí una cantidad blanca. Arena de trituración. ¿Qué más se le echa al concreto? Grava. Listo, grava, ¿sí o no? ¿Grava de qué? De trituración no. Triturado. Si lo que quieres es triturado, ¿sí o no? Triturado. ¿Qué más le pongo al triturado? ¿Qué otra cosa tengo que decir? O voy a la tienda y digo simplemente tamaño media. triturado, ¿listo? En este caso, media pulgada.
¿Cómo me venden la arena de trituración? Metro cúbico y el triturado. ¿Qué más tengo que echarles al concreto de 3000? Cemento. ¿Cemento qué? Argos. Cemento Argos. Gris. Gris. ¿Cómo me venden esa vaina? Bultos. Bultos, ¿cierto? ¿Qué más me falta acá? Agua. Metro cúbico. Ahora lo venden por metro cúbico. Creo que el Iván lo vende por metro cúbico, ¿sí o no? Sí. ¿Listo? Metro cúbico, ¿qué más necesito yo para hacer concreto? De materiales. Necesitaríamos la forma de la Para el concreto. Para hacer concreto de 3000. ¿Nada más? Listo. Sí, la charla del tío, profe. Si le va a echar aditivo, ¿le vamos a echar aditivo? No. Si le fuéramos a echar, ahí va. ¿Listo? Arena de trituración. ¿Qué tanta arena necesitamos para hacer ese concreto? Creo que 0,73. 0,73. 5,15. ¿515 qué? Metros cúbicos. Coma 5. 0,50 ¿qué? ¿0,15? 50. ¿Quién sabe? ¿El libro, sí o no? El libro. ¿Qué dice el libro entonces? ¿Cuánta arena de trituración? 0.515. Listo. 90. 0,90. Punto 90. Listo, y cemento, ¿cuántos? 6.5. Listo. Agua. 180 qué? ¿Listo? Punto 17. ¿Cierto? Ahí estamos. Precio unitario. ¿Quién me lo dice? El proveedor, ¿cierto? Ustedes que son ya todos unos curiosos, ya se han pasado por las carreterías preguntando, ¿sí o no? ¿Cómo es la arena de trituración? Triturado. ¿Cuánto vale? Cemento. Es algo como el 50. Listo. ¿Y el agua? ¿El agua? Ahora es como 300. Más 700, creo. ¿Listo? ¿Ya estamos? ¿Todo el mundo vio de dónde salieron los precios? Vale. ¿Y el total es igual a qué? A la multiplicación de la cantidad por el precio unitario. Todos estos precios y todas estas cantidades salieron de qué? Porque está muy chiquita la celda. ¿De dónde salieron entonces esa cantidad y esos precios de hacer 1 metro cúbico de concreto? ¿Cierto? No hemos pensado ni siquiera en esto. Esto no tiene nada que ver, esto se quedó allá atrás. Acá estamos haciendo que esto es lo que nos va a tocar pagar de materiales para hacer 1 metro cúbico en esta obra, en aquella o en la que sea, siempre y cuando sea preparado en obra. Y estos precios sean para Ibagué. ¿Listo? Ojo con eso. Esa es una de las cosas en las que más tenemos que revisar análisis de precios. Cuando ya no estamos en nuestra ciudad o cuando ya no, o esas cotizaciones que hicimos ya no aplican. ¿Listo? Bueno. ¿Qué sigue? Suma y eso vale. Sigue la mano de obra, ¿cierto? Necesitamos ahora 2 mano de obra. Y en mano de obra, entonces, ¿quiénes van? Los insumos de mano de obra que tengo, ¿cierto? Yo en insumos de materiales tengo infinitos materiales. En insumos de mano de obra más bien tengo pocos, ¿cierto? Ayudantes, oficiales, y dijimos que maestros prácticamente no, ¿cierto? Que siempre llevamos era ayudantes y oficiales. Y que había unas opciones intermedias como ayudantes prácticos y cosas así. ¿Listo? Entonces, ¿qué creen ustedes que se necesita para esta arte del concreto de 3000? Uno oficial y 2 ayudantes. ¿Qué hace el oficial? Mezcla, ¿cierto? Generalmente el oficial mezcla. Opera la mezcladora porque el oficial o la persona que opera la mezcladora es la que le da el punto a la mezcla.
¿Sí ven la diferencia de comprarlo en planta o hacerlo en obra? El ojímetro en obra y en planta pues los ensayos de compresión, ¿cierto? Y las dosificaciones exactas. Entonces necesitamos el oficial, que es el que va a saber exactamente cuándo la mezcla ya está bastante homogénea, cuándo la plasticidad de la mezcla está buena, ¿cierto? Eso no lo sabe cualquiera o cualquier ayudante, eso no es simplemente como coger y darle vuelticas abajo. ¿Listo? Entonces necesitamos un oficial. Descripción oficial. ¿Cuántos? ¿En qué unidad me venden el oficial? Horas hombre, ¿cierto? ¿Y cuántos necesitamos? Uno, ¿cierto? Pongámoslo por ahí. Uno. ¿Qué más necesitamos? Ayudantes, ¿cierto? ¿En qué hora me venden el ayudante? También, ¿no? ¿Y cuántos necesitan? ¿Dos? ¿Cuál es la diferencia entre que hayan más o menos? El rendimiento, exactamente el rendimiento. Si yo pongo a uno, ¿cierto? Entonces ese uno va a tener que llenar todos los baldecitos, ¿cierto? Porque aquí en Colombia mezclamos esto en balde. Y el balde lo va a tener que recoger. Imagínense a esa pobre criatura, imagínense a uno nomás. El man ya parado así con el timón de la mezclada. Y este man mete la pala, llena el balde de piedras, el otro de arena, se lo echa al hombro, va y lo lleva y lo echa a la mezclada. Y empieza esa vaina a dar vueltas. Y vuelve con el balde, vuelve y echa arena, vuelve y llena. Y después de eso tiene que ir a echar el cemento y tiene que echar el agua. Eso se demoraría muchísimo tiempo, ¿cierto? Entonces, lo que generalmente se hace es que por lo menos se mezcla de concreto. ¿Y eso quién lo sabe? La experiencia. Y si no, pues Google. Eso se lo sabe todo. Vamos a buscar en Google a ver si sí es verdad que se lo sabe todo. Y a ver si coincide pues con lo que estamos diciendo acá. Generalmente deben haber alrededor de 5 personas. 2 que llenan los baldes y 2 que las llevan, más el operador de la mezcla. ¿Listo? Podemos resumirlo en cuadrilla. Listo, ya miramos a ver cómo lo hacemos. ¿Vale? Rendimiento de mezcla de concreto. Es más, el libro tiene unos rendimientos ahí para todos nosotros. Está por ahí. Análisis de rendimientos y consumos de mano de obra. Hay gente que se ha dedicado a estudiar estas vainas, ¿sí ven? Entonces uno puede simplemente como tratar de estandarizar las medidas. No me gusta esa palabra, simplemente es tomar el conocimiento ajeno. Ahí en el libro también tenemos algunos rendimientos, creo que ahí está eso. ¿Te lo puedo robar 2 minutitos? Acá en el libro también tenemos una tabla de rendimientos y con ese pues nos podemos ahí, entre tanto conocemos
o contamos con más experiencia para determinarlo, podemos abstraer la información de dicho libro. ¿Listo? Entonces, muchachos, para que se ubiquen, ya estamos en el capítulo 4, costos directos de obra. ¿Sí o no? Costos directos, y vamos a mirar la página página 112, y a partir de ahí hay una serie de rendimientos que nos pueden llegar a informar y nos sirven para el proyecto y para todo ese tipo de cosas. 112. A partir de la página 112, el libro más o menos resume algunas de las actividades pues, más comunes en obra. Preparación de concreto, ¿cierto? Entonces dice concreto a mano y concreto en mezcladora. Y nos dice que esa cuadrilla para este libro se compone de 5 ayudantes, 0 oficiales. ¿Qué pasa si le pongo un oficial? Problema mío, ¿cierto? Yo soy el que puedo determinar ese tipo de cosas. Si yo quiero un oficial supervisando la actividad, pues yo lo debo hacer. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos claros? Y resulta que vamos entonces a tomar este consejo del libro y digo, yo quiero un oficial y el resto ayudantes. Entonces, 4 ayudantes para las 5 personas que competen esto. Sin embargo, ese rendimiento que nos está dando ahí es en mezcladora. ¿Listo? Entonces, ojo con eso. ¿Y qué dice ahí? Que el rendimiento es 0.5 metros cúbicos horas cuadrilla. ¿Listo? Horas cuadrilla, dice HC. 115. Porque arriba dice cuadrilla que se compone de tantos ayudantes y tantos oficiales. Sería 5 ayudantes, 0 oficiales. Nosotros tenemos entonces la libertad de tomar o no el consejo del libro, y no lo vamos a tomar. Vamos a tomar un oficial y 4 ayudantes. ¿Listo? ¿Eso qué va a pasar? ¿Que se aumenta o se baja el rendimiento? No, probablemente no. Lo que se sube es el costo un poquito, porque el oficial me cobra un poco más que el ayudante. ¿Listo? Pero yo prefiero que quede bien mi concreto, ¿sí o no? Yo no voy a dejar el concreto en manos de los ayudantes. ¿Listo? ¿Será así? Además, nos dice que es en mezcladora. ¿Listo, muchachos? Entonces, 4 ayudantes y un oficial. Sin embargo, la cantidad en la mano de obra ya dijimos que no es por cantidad, ¿sí o no? Sino que se llama rendimiento. ¿Listo? Y que va por horas. Y nosotros acá lo único que hicimos fue anotar la cantidad de trabajadores, ¿cierto? ¿Cuántas? Si dice, entonces, volvamos a la regla de 3. Si el libro nos está diciendo que todos los trabajadores van a tener un rendimiento de 0.5 horas, ¿cierto? Es lo que se van a demorar ellos. ¿Cuánto tiempo voy a necesitar a ese oficial? A ese oficial que tengo ahí. ¿Cuántas horas de oficial voy a tener que pagar? ¿No? 0.5, ¿cierto? Porque es un solo oficial, ¿cierto? Un solo oficial que tiene un rendimiento de 0.5. ¿Y cuánto voy a tener entonces que pagar de ayudantes si ellos en realidad son 4? 2, ¿cierto? 2 horas, ¿cierto? Le va a tener que pagar media hora a cada uno, a uno, a otro. Va a terminar pagándoles 2 horas por un trabajo que se van a demorar. Que se van a demorar haciendo la media hora. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos? ¿Quién dijo que no? Mira, tú llegas y coges los 4 trabajadores, ¿cierto? Tú vas a tener a 4 personas aquí haciendo una actividad, y los cuales ellos en conjunto se van a demorar haciendo media hora. ¿Quién nos lo dijo? El libro, ¿cierto? Pero resulta que a cada uno le voy a tener que pagar su media hora. Media hora para usted, media hora para usted y para usted. Y si sumo esas 4 medias horas, pues lo que me van a dar a pagar son 2 horas. 2 horas de una ayuda. ¿Listo? Y eso es lo que estoy haciendo aquí. Lo que pasa es que hacer esto, todo eso lo podíamos haber resumido gracias a que el libro nos dijo, mire, esa cuadrilla en conjunto se demora 0.5 horas, ellos los 5 se demoran. Entonces, para no ponerme yo todas las veces a pensar cuántos de ayudante y eso más o menos cuánto me da y cuánto de oficial, lo que hago es crear otro sub-APU solo para mano de obra. ¿Listo? ¿Qué es lo que les decía? Vayan consultando cómo se conforman sus cuadrillas. Entonces miremoslo, hagámoslo pues allá a un lado. No quiero hacer esta vaina, está muy enredada, ¿sí o no?
está muy enredada y generalmente siempre me dan los rendimientos por cuadrilla. Entonces lo que hago es venir y decir acá, voy a crear otro APU que voy a necesitar. Y este lo llamo en este y este lo llamo en aquel. O sea, si se necesita Excel. Sirve, ¿sí o no? Entonces voy a decir acá un nuevo APU. Y esto no lo he hecho en cursos anteriores porque no me entiendo. Entonces me queda bien. Cuadrilla para la preparación de concreto. ¿Y cómo voy a estimar el costo de esa cuadrilla? Por hora, ¿cierto? Hora, ¿cierto? O la famosa hora cuadrilla, HC. Y este va a ser mi número 105. ¿Por qué 105? Porque yo quiero. ¿Qué necesito yo de materiales para esta cuadrilla? Material, 4 oficiales. No, de materiales. Nada, ¿sí o no? No se requieren materiales. Pero podemos quitar esa cosita y subir mano de obra. Podemos quitar qué cosa. Materiales, sí. ¿Quito esto? No, subes eso. Eso. Y de eso, Suprimes y luego subes. Listo. ¿Cierto? Ya dijimos que esto no va. Y lo que vamos entonces es a calcular el costo de esos manes, ¿cierto? Solo que el rendimiento, ¿cuánto va a ser esta vez? 1, ¿cierto? Sí. ¿Y cuántos ayudantes voy a necesitar? 4. ¿Cierto? 4 ayudantes. Entonces, si ustedes quieren usar el mismo modelo de tabla, lo pueden hacer, como para que no siempre cambie. O lo otro que podemos hacer es insertarle acá otra que diga cantidad, cuántos oficiales, 1 por parte. En este caso lo voy a dejar para seguir manejando un solo formato, los 4 ayudantes ahí para abajo. ¿Listo? Y todo es que necesito 1, 1, ¿cierto? Aquí tengo 4 ayudantes Y y un oficial. ¿Listo? ¿Y esa cuadrilla cuánto me vale por hora? ¿Cuál es el precio unitario de la hora de mi oficial? ¿Quién lo sabe? se Libre. lo envía Ustedes, ¿sí o no? Ustedes ya habían hecho eso en el pasado, hicieron una tabla con los salarios y dijeron oficial se gana por hora, tanta plata, ¿cuánto se gana? ¿Quién me regala ese valor? 3.125. Sí, si ustedes verán cómo lo hacen, ustedes pueden decir cantidad de trabajadores, 4 ayudantes y multiplican ahí con el precio. ¿Listo? ¿Cuánto gana un oficial? ayudante? 25.000 o 30. Sí, ustedes fuertes que calcular. ¿Y cuál es el valor que van ustedes a tomar? El valor de la hora con full prestaciones. No nos vayan a decir ahí por prestación de servicios. ¿Listo? Nada de eso. Los trabajadores no se pueden tener por prestación de servicios. Todos tienen que ser full prestaciones. ¿Cuánto da la hora full prestaciones especial? 9.902. Listo. ¿Y la de ayudante? ¿En cuánto está? 6.558. 6.558. Y esa pues para todos, ¿no? Todos van lo mismo. ¿Y qué hago al final? Totalizo, ¿cierto? Yo tengo aquí total. Y totalizo esa vaina ahí para arriba. Listo. Y me da que una cuadrilla necesaria para fundir, que vale una cuadrilla necesaria de 5 trabajadores, 4 ayudantes y un oficial, me vale 36.134 pesos por hora. ¿Listo? No, ese es el valor. Ese es el valor de la cuadrilla Ese por vas a hora. poner allá. Ese es el valor que voy a poner acá porque yo ya no quiero hacer estos cálculos aquí. ¿Cierto? Yo ya esto lo hice aquí al lado, entonces ya no lo hago acá. ¿Qué hago acá? Digo, me voy a abastecer de un insumo que ya creé, cuadrilla, preparación concreto, ¿cierto? Que tiene una unidad de medida de qué? De hora. De hora cuadrilla, mire, lo puedo llamar incluso, si ustedes son ustedes en Excel y se vuelven así, pueden tener eso en muchas bases de datos. Que tiene un rendimiento de cuánto. Este sí se lo consulto yo, pero ya lo consultamos. ¿De cuánto es el rendimiento? 0,5. Estos manes en conjunto tienen un rendimiento de 0,5 horas por metro cúbico. ¿Y cuánto me vale? 36.
¿Listo? O sea, debo estar gastando, acá nos hizo falta como un pequeño subtotal, a mí siempre me gusta poner acá un subtotal. Por eso es que esto es mejor como manejarlo en varias hojas, porque si empiezo ya a añadir filas y cosas ahí, se me va como desorganizando la hoja. Exactamente. Listo, acá podemos colocar un subtotal. Y este subtotal pues ya nos va a dar el total de materiales. ¿Listo? Y lo mismo, este de acá, pongámoslo aquí, que nos va a dar el total de mano de obra. Y ahí ya más o menos empiezo a tantear en cuánto me va valiendo el concreto, ¿cierto? En este momento el concreto me está valiendo así, sin herramienta ni nada, que la voy a necesitar, 288.000 pesos. ¿Si está barato o está caro? ¿No lo ven acá? Ustedes sabían que Excel solo seleccionando las celdas les saca la suma, ¿no? ¿Aprendieron algo aparte de esta vaina de los trabajadores? ¿Listo? ¿Cuánto vale el concreto? Todos ya sabemos esa vaina. ¿Cuánto está valiendo el concreto hoy? No sabemos con el dólar, pero bueno, ¿cómo está? ¿Cuánto hemos dicho acá en la clase que vale más o menos el concreto? Como 340.000 pesos, vamos en 288, ¿nos está saliendo a buen precio? ¿Tiene sentido esto que estamos diciendo? Pues los precios de los trabajadores, ustedes lo calcularon del salario mínimo aceptado, ¿cierto? También calculamos los precios de todo lo que más o menos sabemos que valen los materiales en la calle. O sea que lo que estamos hablando aquí ya es ejercicio profesional. Si no, si a mí me sale un trabajo, con esto me puedo ir a hacer algo el día de mañana. ¿Qué otra cosa necesitamos? Herramienta. Y esta la llamamos como herramienta y equipo. ¿Listo? Herramienta y equipo. ¿Qué herramienta voy a necesitar? Mixer. Ese sería ya equipo. Mezcladora. ¿Listo? Entonces vamos a hacer una con mezcladora. Mezcladora de concreto. ¿Qué más? ¿Qué más me preguntan cuando alquilo una mezcladora? ¿De cuántos metros? ¿De cuántos bultos? ¿Listo? ¿De cuántos bultos? De 2 bultos, pues. ¿Qué unidad? ¿En qué unidad alquilan la mezcladora? Lo alquilan por día. ¿Listo? Hay unas herramientas que alquilan por día y otras por hora. ¿Cuáles van por día? Los equipos menores, vibradores, mezcladoras, plantas. Y hay otros que se alquilan por hora. ¿Cuáles son por hora? Retroexcavadoras, vibrocompactadores, herramientas grandes, maquinaria grande. ¿Listo? ¿Cuánto vale la hora de una mezcladora? El día de una mezcladora. Casi, un poquito menos. Vale 40.000. Pongámosle 50.000 ahí como para irnos al extremo. 50.000 pesos. ¿Cuánto vale la hora de una excavadora? Vale 120.000. Para que se den cuenta cuál es el negocio, ¿no? 50.000 pesos el día de una mezcladora. 120.000 la hora de una excavadora. Máquina grande. Oigan al otro mezcladora, no lo creen. Es que la excavadora es mejor que la mezcladora. Mezcladora, unidad, día, ¿no? ¿Listo? ¿Y el rendimiento de la mezcladora cuál será? Pues 2 bultos. ¿En cuánto me estás proporcionando? ¿Cierto? Nos toca hacer una cantidad de reglas de 3, ¿cierto? Resulta cuánto cubican 2 bultos, ¿no? ¿Cierto? Pero en básico, lo que esta mezcladora se va a demorar mezclando un cubo de concreto, ¿cuánto será? ¿Cierto? Eso es la básica, ¿cuánto necesitamos para fundir un cubo de cemento, de concreto? ¿Cierto? Nos toca hacer entonces cálculos. ¿Cuánto haremos con 2 bultos de cemento? Acá estaba la respuesta, ¿sí o no? ¿Cuántos necesitamos? Si necesito 6.5 bultos para 1 metro cúbico,
¿cuántos metros cúbicos hago con 2 bultos? ¿Cierto? Que es lo que le caben a mi mezcladora. Hagamos el cálculo ahí rápido. O sea, con la mezcladora me demoro haciendo ¿cuántos metros cúbicos? ¿Cuánto yo acá? 2 dividido en 6.5. 2 dividido en 6.5. 0.30. 0.30. ¿Listo? O sea, cada vez que yo haga un bachado de concreto de mi mezcladora, voy a preparar 0.30 metros cúbicos. ¿Cierto? Ahora, si se supone que mi cuadrilla está preparando 1 metro cúbico en 0.50 horas, ¿cierto? ¿En cuánto tiempo preparan 0.30? Por eso es que este tipo de ejercicios vale la pena hacerlos una vez. Imagínense ustedes cada vez que hacen la placa de concreto, estar pensando en estas vainas. Ahora, ¿tiene diferencia de hacer concreto de 3.000, 4.000, 5.000? Uno que otro bulto de cemento que hay que echarle de más. Así que con que ustedes piensen esto una sola vez, ya con eso quedaron al pelo. ¿Me voy a tirar esto? Lo mismo, la misma regla de 3. En 1 metro cúbico lo estamos haciendo en 0.5 horas. 0.30, ¿en cuántas horas estamos haciendo? 0.30 por 0.50. 0.15. 0.15 horas. ¿Listo? Entonces tengo una cantidad de información. Vamos a mirar cómo la organizo. Cada vez que la mezcladora está preparando concreto, se demora 0.15 horas, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo se demorará la mezcladora entonces en hacer la 0.5? La 0.5 se demora haciendo el metro cúbico, ¿cierto? Ahora yo necesito saber cuánto me vale la mezcladora por hora, ¿cierto? Me sale más fácil estandarizar una serie de unidades. Acá tengo unidades en horas, acá tengo unidades en días. ¿En cuál me sale más fácil trabajar? En horas, ¿cierto? Porque es más difícil conseguir el rendimiento de los trabajadores en días, ¿cierto? Me sale más fácil trabajar en horas, ¿cierto? Entonces pongámoslo en horas. ¿Cuánto me vale la hora de la mezcladora? 50.000. ¿Dividido en cuánto? 24. No, 8. laborales. Horas laborales. En 8, ¿cierto? A 6.250 pesos la hora. ¿Listo? Ahora, ¿cuánto tiempo necesito entonces usar mi mezcladora? Pues el mismo punto 5. El mismo punto 5 porque ya nos dijeron que este rendimiento que tiene la gente es el mismo rendimiento que tiene, independientemente de eso. ¿Cierto? Este es el rendimiento que tiene la gente con la mezcla. ¿Listo? Hasta ahí estamos. Siempre lo que se demora la gente, y por eso es que vimos en el libro, nos dan las unidades mezclando a mano o mezclando en mezcladora. Si yo hubiera mezclado a mano, ¿qué se había pasado? Sería menos. Se demora más, ¿cierto? Se demora más el tiempo acá y esto entonces este valor va a incrementarse más. Voy a tener que gastar más plata en esto. Pero como estoy gastando en la herramienta, entonces se demora menos. ¿Listo? ¿Qué más nos hace falta entonces en nuestro análisis? Nos gastamos 3.000 pesos en esto. ¿Qué más nos está haciendo falta acá? Transporte, ¿cierto? Que dijimos que no lo vamos a tener en cuenta la herramienta para nuestro análisis. ¿Hasta ahí estamos? Falta la herramienta menor, ¿no? Pongamos la herramienta menor. Ahora, la herramienta menor, ¿qué incluye? ¿Qué incluye la herramienta menor, muchachos? Balas, baldes, carretillas, picas, todo ese tipo de cosas. Entonces, muchachos, para que ustedes se lean en su casa, empiecen a leer ese capítulo 4 del libro, nos enuncia ahí claramente que uno de los métodos más usualmente aceptados y convenidos en el término de herramienta menor es estimar una cantidad de la mano de obra para el costo de la herramienta menor. Pues resulta que uno compra herramienta menor al inicio de la obra y generalmente le dura toda la obra, ¿cierto? Entonces, si nosotros logramos estimar ese costo ahorita, no nos toca estar pensando todas las veces en todo lo que vale la herramienta menor. Y lo que nos dice el libro es que podemos hacer una estimación porcentual. ¿Una estimación de qué porcentaje? Del 5%.
¿cierto? ¿El 5% de qué? Ojo con esto. El 5% del subtotal de la mano de obra. ¿Listo? 5% del subtotal de la mano. Y si se dan cuenta, acá valió 903 pesos por cada metro cuadrado que vamos a preparar. ¿Listo? Hasta ahí estamos, metro cúbico. Hasta ahí estamos. ¿Qué hacemos al final, muchachos? Dijimos que la herramienta menor es el 5% del subtotal, ¿cierto? Lo que me estoy gastando en mano de obra es del subtotal de la mano de obra. Por eso llamo este valor acá y multiplico estos dos, le saco el 5% a este valor y en este caso me dio 903 pesos. ¿Listo? ¿Qué hago finalmente? Calcular el total, ¿cierto? Sumar todo. Entonces esta ya no es subtotal, sino total. Y lo que tengo en mi total es la suma de los materiales, de la mano de obra y de la herramienta. $292. ¿Sale más barato hacerlo en obra? Sí. El problema es que acarrea riesgos y responsabilidad, ¿cierto? Lo que ya hemos dicho la vez pasada. Acarrea riesgos y responsabilidad. 292.000. Persona tacaña que se respete hace concreto en obra, eso es así. ¿Listo? Pero se arriesga mucho, a tal punto de que conozco equipo de 1000 constructores, algunos muy prestigiados en Ibagué, a los que le hemos hecho toma de núcleos en sus edificios y dan hasta 1.500 pesos. Gravísimo, ¿sí o no? Dios no lo quiera, vaya y tiemble duro y se caiga ese edificio porque sí, ahí se puede. Listo. Tenemos nuestro sub APU terminado. ¿Qué hacemos ahora? Nos venimos acá de nuevo y montamos nuestros insumos. ¿Qué insumo necesitamos? Concreto de 3000 preparado en obra. Mano de obra. Lo que ustedes quieran. Unidad. Se le ha enseñado a no tener, profe, o sea, le ha enseñado a no tener la tabla de APUs, el sub APU y el de la cuadrilla, ¿sí? ¿Sí? Entre más completo lo entreguen, mejor. ¿Listo? Tenemos entonces nuestro concreto de 3000 preparado en obra que tiene unidad de metro cúbico. ¿Y qué cantidad vamos a necesitar? Pues aquí teníamos 84. ¿Qué tanto concreto necesitamos? Estamos en APUs. ¿Qué tanto concreto necesitamos para hacer un metro cuadrado? ¿Qué tantos metros cúbicos de concreto preparado en obra necesito para hacer un metro cuadrado de placa en concreto de 12 centímetros? Ojo, porque hablar toda esa vaina larga no es por nada. ¿Qué tanto concreto de 3000 preparado en obra, que me lo venden o me lo preparan en metros cúbicos, necesito para construir una placa en concreto de 3000 con 12 centímetros de espesor por metro cuadrado? Debo calcular esa placa de manera unitaria. Ojo, el 84 acá no debe aparecer por ningún lado, porque si el día de mañana ya no voy a hacer una placa 84, sino de 5000 metros, debo poder usar este mismo precio. Por metro cuadrado, exactamente, por metro cuadrado. ¿Y qué dimensiones tiene mi placa de metro cuadrado? 1 por 1, ¿y cuánto de espesor? 12. ¿Cuánto me da eso? 0,12, ¿sí o no? Esa es la cantidad de concreto que necesito. ¿Cuánto es el precio unitario de ese concreto? El que está por allá abajo. 292, bla, 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 pero que no. Y ahora sí, multiplicamos este por este y sale 35.000 pesitos. De hecho, es lo único que voy a gastar en concreto por cada metro cuadrado de placa. ¿Hasta ahí estamos? Señores, van a intentar terminar el ejercicio en sus casas. Ahí está el presupuesto. El presupuesto que nos indica cuántos APUs tenemos que hacer. ¿Cuántos hemos hecho? APUs. APUs 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos APUs de nuestro presupuesto hemos hecho? Uno. Ni siquiera, apenas llevamos un material ahí metido, no hemos hecho ni siquiera uno. Apenas le metimos un material ahí.
subapegos. Subapegos. Todo este lado es subapegos. Si si el siguiente ítem que nos tocara fuese columnas en concreto, preparada en obra, pues ya nos habríamos ahorrado todo este tema. ¿Listo? Hasta ahí estamos. Vamos a entonces a tratar de terminar este emplaque en concreto. ¿Qué les hace falta ahí? Los testeros. Listo, échenle cabeza de trabajo. La mano de obra, la herramienta necesaria en ese trabajo. ¿Ok? La herramienta. Y después hacen otros 2 APUs para estos dos. ¿Listo? ¿Me cuentan cuánto le está dando la obra? Las formaletas. Como 30 centímetros. 2 cuadritos. Pero por cada